Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal. Podés hacer los comentarios que quieras en el chat, también en el perfil de comentarios, podés hacer donaciones y podés hacerte socio de la comunidad de Caras y Caretas, que es fácil porque, mira, primero vas a la página web de Caras y Caretas, hay una pestañita para hacerte socio o socia con diferentes tipos de contribuciones, incluso hay una que es a voluntad prácticamente, lo cual te permite, dependiendo cuál sea el tipo de suscripción que hagas, acceder también a la revista en formato digital o en formato incluso en papel. Pero además te vamos a poner en la pantalla un código QR, de modo que vos vas con tu celular, no sé, lees el código QR y ya te manda a ese enlace donde podés hacerte socio de nuestra comunidad. Es muy importante hacerse socio de la comunidad porque esto es financiado básicamente por ustedes, por los seguidores que por suerte son muchos y además son constantes. Ya estamos en la cuarta temporada de Legítima Defensa Segunda Dosis, en la quinta de Legítima Defensa, y la gente nos sigue acompañando desde Montevideo, desde el interior y también desde el exterior. Hay muchos uruguayos y uruguayas que nos miran desde donde los ha llevado la vida en esa diáspora casi permanente de los pueblos chicos y en particular del nuestro, que ha atravesado momentos tan tumultuosos y tan complejos que llevaron a mucha gente al exilio, que después no ha podido retornar, y nos miran, nos siguen y nos mandan mensajes. Si nos estás mirando en la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, podés compartir en tu perfil, hacer los comentarios que gustes, elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. También podés estar mirándonos en las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV o canal 2 de Cablevisión y de Flow. Agradecemos a todos los que se están sumando. En la noche de hoy, en Legítima Defensa, vamos a tener la compañía de Darío Mendiondo, Darío León Mendiondo lanzó hace muy poquito tiempo este libro, Cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda. Lo presentó en la Fundación Mario Benedetti no hace mucho, diría yo, muy pocos meses. Ahora vamos a hablar bien con él sobre esto y suscitó polémica. Suscitó polémica, algunos comentarios duros, sobre todo desde medios de la derecha, ¿no? Este es un libro planteado desde la izquierda y para una discusión desde el campo del progresismo, pero dice cosas muy interesantes, además de hacer un análisis, un raconto, o bueno, un análisis bastante informado de esta disputa que no se da solo en el Uruguay, sino que se da también en el resto de los países del orbe y, por cierto, se da también en el plano global, sin ajustarse necesariamente a un territorio, a una geografía. Queríamos hablar con él porque ustedes saben que nosotros, como medio de comunicación, nos planteamos siempre ser un medio de comunicación que se enfrenta a las visiones dominantes, a las visiones que son sostenidas desde los medios de comunicación hegemónicos, dominantes, convencionales, sobrefinanciados, tradicionales y, por cierto, los que han impuesto de algún modo una agenda de discusión, una agenda de información a lo largo de décadas en el Uruguay, que todavía está lejos de ser derrotada y que todavía tiene efectos tremendos sobre las sensibilidades políticas, las opiniones de la ciudadanía y, por supuesto, también el voto. Bueno, esta es una discusión que está en el seno de la izquierda, en el seno del progresismo, está en el Uruguay, está en todo el mundo y más aún ahora que las nuevas tecnologías han desarrollado todo un nuevo ecosistema de medios ya no tradicionales, pero ya al borde de transformarse en ellos y que plantea además nuevos desafíos. Así que vamos a charlar con Darío Mendiondo, autor de este libro Valiente, que está a la venta, lo pueden conseguir en la librería Aletea. Después vamos a poner también el teléfono si se lo quieren pedir directamente a Darío, y creo que en la librería Aletea es en Roxlo, y ahora le vamos a preguntar bien la dirección. Y también creo que entra ahora en todas las librerías. Ha tenido bastante éxito en estos meses en que ha circulado, incluso se prepara una segunda edición en estos momentos. Gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos con la introducción y enseguida charlamos con nuestro invitado del día de hoy. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que se van sumando. No olviden poner like, poner me gusta, es muy importante para que el algoritmo nos recomiende y también activar la campanita de notificaciones. Es un gusto recibir a Darío León Mendiondo acá en Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal, Leandro? Un gusto estar contigo, con la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Darío, cuando presentaste este libro, que fue hace pocos meses. El 20 de diciembre. El 20 de diciembre, en la Fundación Mario Benedetti, casi de inmediato se produjo polémica por alguna de los planteos que hiciste en la propia presentación y que están recogidos en el libro, sobre todo en lo que tiene que ver con el papel de los medios públicos, que es algo que naturalmente genera debate y polémica. Pero me interesa arrancar esta conversación en un lugar anterior, ¿no? Darío, ¿qué papel le atribuís vos, le otorgás vos a esta discusión, la discusión sobre la batalla mediática o la batalla de narrativas en el desarrollo de las disputas políticas o las disputas por el gobierno, por el poder del Estado o por las transformaciones o el rumbo que deben asumir los países? Bueno, yo creo que la batalla mediática en realidad es una de las tantas dimensiones en la que se da la disputa política entre la derecha y la izquierda, ¿verdad? La derecha y la izquierda que luchan por el poder en todos los planos. En el plano económico, en el plano político, en el plano militar, en el plano cultural, y naturalmente en el plano mediático. Y se ha transformado al influjo de las tecnologías de la información y la comunicación y del despliegue de nuevos paradigmas comunicacionales en un escenario decisivo en la formación de opinión pública, ¿no? A través de distintos canales y de diferentes herramientas, pero que en definitiva generan una percepción en la ciudadanía que lo lleva a tomar partido por una opinión o por otra. En ese marco estamos sometidos a una batalla de percepciones. Muchas veces esa percepción es más fuerte que la propia realidad, ¿no? Y esto lo decía ya el filósofo francés Guy Debord respecto a la sociedad del espectáculo, ¿verdad? Que el espectáculo es no es una colección de imágenes solamente, sino que es una relación social de la gente mediada por las imágenes. Eso, dicho hace varias décadas atrás, ¿no? Trasladado hoy a lo que es el escenario actual de medios de comunicación muy potentes, de alcance mundial, que además tienen vínculos con las grandes superficies de consumo y con el sistema financiero, genera un pool que es muy poderoso y que naturalmente eso tiene ramificaciones en las esferas de poder político de la sociedad, que también, bueno, tienen sus intereses y en ese conjunto de intereses operan a favor de una visión o de otra. En general, el mundo, toda la infraestructura del mundo capitalista está concebida para profundizar las desigualdades. Y esa profundización de las desigualdades obviamente tiene un paradigma de comunicación también, que sea aceptado socialmente. Patrones de consumo, hábitos, comportamientos. Y eso evidentemente permea a toda la sociedad en todos los estratos económicos. Pensamos que la batalla mediática planteada en estos términos nos genera la necesidad de plantearnos desde una perspectiva de izquierda alternativas para enfrentar estas cuestiones que naturalmente tienen un marco de hegemonía. Un marco de hegemonía a partir de la instalación, por ejemplo, de una estructura, una infraestructura de cableados submarinos, dispositivos satelitales, toda una serie de elementos infraestructurales por donde circula toda la información que transita por el planeta. Y eso indudablemente hace que el dueño de la infraestructura sea el que controla esa infraestructura. Y entonces ahí hemos encontrado algunas claves de por qué nos cuesta tanto desde la izquierda también generar marcos de alcance y de cobertura
que nos permitan dar una batalla en igualdad de condiciones. Pero antes de avanzar sobre cuáles podrían ser esas estrategias para la izquierda, me gustaría que nos plantearas, a partir de la investigación que has hecho, el trabajo que venís desarrollando. Yo vi que vos hiciste análisis de casos en diferentes países, pero traduzcámoslo al Uruguay. Antes de arrancar la batalla, ¿cuál es la situación, digamos, de los ejércitos en esto, de esas partes en la contienda? ¿Cuál es el escenario hoy en el Uruguay de esta eventual batalla mediática? El escenario de disputa está planteado en un mercado de las comunicaciones o de los medios de comunicación que es absolutamente oligopólico, ¿no? Ese es el escenario que tenemos, con medios alternativos y comunitarios que dan una batalla en absoluta desigualdad de condiciones, como es el caso de Legítima Defensa, Caras y Caretas y medios que están vinculados entre sí y que intentan, desde una perspectiva contrahegemónica, generar otro tipo de contenidos, hacer otro tipo de análisis y dar una propuesta de comunicación audiovisual que sea alternativa a la de los medios oligopólicos. Por eso se dicen medios alternativos que son los que no responden a los intereses oligopólicos. ¿Está bien? En ese mercado, naturalmente, la desigualdad entre el sector público y el sector privado es brutal. Fíjate la contradicción de todo esto cuando nosotros vivimos en un Estado de Derecho, que en general, en todas las sociedades democráticas, tenemos economías mixtas, ¿verdad? Algunas, en gobiernos más neoliberales, el Estado está reducido a su mínima expresión, y en gobiernos más progresistas el Estado tiene una fuerte presencia. Pero en general hay como una fuerza de equilibrio, ¿verdad? Como un equilibrio de fuerzas. Y en el caso del mercado de la comunicación, de los medios de comunicación en el Uruguay, es absolutamente desproporcionado. Nosotros acá no tenemos un medio público de la envergadura de BBC, como tiene el Reino Unido, ni la RAI, ni la televisión española, que tienen porcentajes de mercado que son relativamente importantes como para poder, disputar contra digamos, los oligopolios privados. En el caso de Uruguay, la presencia de los medios públicos es absolutamente testimonial, ¿no? Entonces, desde ese lugar es muy difícil articular políticas que sean contrahegemónicas. ¿Qué tenemos? Bueno, esfuerzos encomiables por intentar generar otras propuestas de comunicación, ¿verdad? Que reivindiquen la producción nacional. Pero vos asumís que el mercado privado está básicamente congelado. Y el mercado privado, naturalmente, no los periodistas y las periodistas, no, los dueños de los medios de comunicación, medios, sí, ¿verdad? Sí. Que equivaldría en un escenario de lucha de clase a los dueños de los medios de producción. Los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Naturalmente responden a una determinada hegemonía, ¿no? Que tiene determinado tipo de intereses, que obviamente se expresan en una política que llevan adelante editorial, que indudablemente no tiene un punto de contacto con los preceptos o los principios que tiene la izquierda para generar condiciones de igualdad y de justicia social. O sea, allí lo que se está exacerbando siempre es la frivolidad, la banalidad, los hábitos de consumo. Se conceptualiza la publicidad como una cuestión de satisfacción de necesidades, pero ese individuo fue construyendo su percepción de satisfacción de necesidades en base a qué. ¿Cómo determinó qué era lo urgente, qué era lo imprescindible, qué era lo importante? Eso, ¿qué es lo que hace que una persona quiera tener el último celular? Bueno, allí hay toda una construcción, ¿no? Esa construcción comienza con las políticas publicitarias, con todo el sistema de entretenimiento como está concebido, el sistema de deportes, ¿no? Todas las grandes cadenas noticiosas están todas asociadas a las cadenas de entretenimiento, música y deporte, que a su vez tienen ramificaciones con los sistemas financieros, ¿no? Y además eso tiene un correlato con las grandes superficies de consumo. Entonces tengo el medio para comunicar, tengo el sistema financiero para financiar y tengo la superficie de consumo para consumir. Y entonces allí construyo un paradigma que indudablemente genera un tipo de comportamiento y hábitos en las personas. Eso
está concebido dentro del marco de una sociedad pura y exclusivamente capitalista. Ahora, la gran mayoría de la gente no tiene las mismas condiciones de acceso a todos esos bienes y servicios que se ofrecen. Entonces sí, empieza todo el proceso de endeudamiento, toda una serie de cuestiones que después, bueno, derraman en otros problemas, ¿no? En problemas sociales, en problemas económicos, de las familias. Todo esto tiene indudablemente una gran arquitectura, que es necesario enfrentar desde una perspectiva de la batalla cultural. Esa batalla cultural que nosotros a veces la vemos un poco románticamente desde la izquierda, pero que es imprescindible darla desde la perspectiva de colocar en la discusión pública cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el ser humano para poder acceder a la felicidad. Pero las batallas culturales se dirimen en muchos ámbitos, no solo en los medios. ¿Sí? Sin duda. Y tenemos que, o planteo, te propongo, vamos a tratar de concentrarnos en el fenómeno mediático, que es como está planteado un poco el libro, Sí. y que vos hiciste estos análisis que resultan tan interesantes, ¿no? Vos tenés en el Uruguay un ecosistema de medios privados oligopólico, sobre todo en algunos ámbitos como puede ser la televisión, claramente oligopólico. 3 familias básicamente controlan los 3 canales de aire desde hace 70 años, porque además no es un fenómeno reciente. Existe un canal del Estado, en general muy débil, y si lo miramos en términos de rating, mucho más débil que en su propia economía. Existe, bueno, una oferta también limitada de radiodifusión convencional, aunque existen también radios comunitarias, pero radios tal vez no tan cerrada, ¿no? Pero claramente también concentrada. Ahora además, porque hay grupos que controlan muchos medios, ¿sí? Y la prensa gráfica, bueno, más allá de su declive, tiene también medios tradicionales dominantes desde hace muchas décadas. Y que además eso, el declive desde el punto de vista de la presentación gráfica, pero tienen una presencia en Internet importante. Sí, pero en Internet compiten con otras cosas que ni siquiera es prensa, ¿no? Sin duda, pero tienen un canal ahí también en el cual, bueno, están permanentemente generando opinión, ¿no? Sí. En ese escenario, te pregunto, ¿cuáles son las cosas que vos te parecen como determinantes o las ideas fuerzas para dar esa batalla de una manera exitosa? Porque yo observé, vos también, que terminado el ciclo progresista o el primer ciclo progresista, una buena parte de la autocrítica de la izquierda era, bueno, no comunicamos bien, ¿sí? Sin entrar a profundizar sobre en qué condiciones se comunicaba, porque sin medios es muy difícil comunicar. Pero ahora también veo entre los precandidatos del oficialismo, el otro día, por ejemplo, Álvaro Delgado decir la misma frase, no comunicamos bien, como si el problema de la comunicación fuera un problema más general, ya no solo de una disputa entre intereses, sino como que todos tienen una dificultad para comunicar. Por eso me interesa un poco, ¿qué ideas fuerza, qué ideas has pensado o cómo has reflexionado que se puede ir revirtiendo esa situación, por lo menos para la izquierda, ¿no? Desde mi punto de vista hay 3 dimensiones. La primera es infraestructural, ¿no? En la medida que vos no tenés una infraestructura consolidada que te permita tener niveles de alcance y cobertura que logren llegar a la mayor cantidad de gente posible, tenés un problema con la masificación del mensaje. Es decir, estás dando una batalla desde un lugar en el que te escuchan 20 contra el otro que aprieta un botón y lo escuchan 100.000. Entonces, ahí hay un problema de infraestructura muy importante que naturalmente requiere de inversión, ¿no? Requiere de inversión y de estímulos. En el caso del Estado, inversión en los medios públicos, ¿no? Alguien podría decir, ¿pero qué queremos utilizar los medios públicos como un instrumento de propaganda del partido? No. Eso fue lo que nos quisieron tergiversar cuando salió Sotelo y salió Da Silveira a plantear que esa era nuestra intención, de ninguna manera, ¿no? Pero además Sotelo
Gerardo Sotelo, director de, entre otras cosas, de Canal 5. Ella sí que ha transformado, su vocación hubiese sido transformar el medio público en el más oficialista de todos los medios, ¿no? Exacto. Y entonces llegamos a ver incluso titulares de prensa de que ha bajado la pobreza en los medios públicos, cuando en realidad la pobreza aumentó con relación al 2019. O sea, hemos visto cosas increíbles en el manejo de los medios públicos. Ahora, el gobierno de derecha no precisa de los medios públicos. No lo precisa, porque tiene los medios privados que de alguna manera, bueno, generan toda la estructura necesaria como para que el mensaje llegue en términos de frecuencia e intensidad, ¿no? Ahora, si la izquierda llega al gobierno, necesita los medios públicos para generar un mecanismo contrahegemónico que permita empezar a igualar. ¿Pero qué significa los medios públicos como mecanismo contrahegemónico? Y el medio público debería tener en su grilla ¿una orientación editorial del medio público? Podría ser una orientación editorial, en tanto responde a un Estado que tiene un determinado gobierno en ejercicio. De hecho, hoy lo tenemos. La orientación editorial de los medios públicos es hacer seguidismo a el actual gobierno. No hay una política como podemos ver en otros países en los cuales hay una línea editorial que es crítica. No la vemos. Como hemos visto, por ejemplo, los medios privados en Brasil, o Globo, y todo lo que la influencia que tuvo para el impeachment contra Dilma, y posteriormente toda la parafernalia mediática que montaron contra Lula, ¿no? O los medios bolivianos contra Evo en Bolivia, o la prensa de derecha en Ecuador contra Rafael Correa, o el grupo Clarín contra Cristina Kirchner. Bueno, acá en Uruguay eso solamente ocurrió al final del periodo de gobierno, del último gobierno del Frente, con mucho más énfasis desde los canales privados hacia el gobierno de Tabaré. Pero durante este gobierno, pero durante lo que se implementó fue un blindaje. Fue un blindaje, y los medios públicos tuvieron una política. Acompañaron el blindaje, exacto, por lo menos no hicieron nada para romperlo. Exactamente. Entonces, tú deberías tener en la grilla, ¿no?, de programas, bueno, espacios que permitieran, bueno, por lo menos empezar a equilibrar la balanza. Eso no significa que transformes todo el medio público en un organismo de difusión de las políticas del partido político en el gobierno, de ninguna manera. ¿Ah? Pero la democracia tendría que estar planteada en términos informativos en la medida que vos puedas tener acceso a las dos campanas. Y eso no está pasando hoy. ¿Ah? Ahora, en un gobierno de izquierda a mí me gustaría que pasara. ¿Ah? He dicho que TV Ciudad está en la dirección correcta, y he recibido críticas en ese sentido también de los gobernantes del actual Poder Ejecutivo. Pero es que está en la dirección correcta, porque tú ves la política de TV Ciudad y es una política completamente diferente, es contrahegemónica, como lo es también Caras y Caretas, como lo es Legítima Defensa, como son los medios que están intentando generar condiciones de comunicación diferentes que permitan construir ciudadanía crítica. Darío, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado. ¿Pero acá sí es negocio? Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan haciendo comentarios, sigan poniendo like. O sea, eso es bien importante. Darío, ¿cuál es tu evaluación de lo que hizo la izquierda mientras fue gobierno en relación con la batalla mediática? Porque yo siempre he tenido una evaluación bastante pobre, tal vez fue injusta, pero siempre me dio la sensación de que se hizo muy poco. O lo que de alguna manera planteas vos en tu libro, ¿no? No hubo una mirada estratégica en relación a los medios. ¿Vos qué opinión tenés o qué has analizado? Sí, yo pienso... Por lo menos en Uruguay me refiero, ¿no? Sí, el libro está enfocado en clave regional, pero naturalmente que tiene un correlato con lo que pasa en nuestro país. Siempre pongo el ejemplo de las mañaneras de López Obrador, que son una forma de marcar la agenda política, de generar vínculos con el periodismo, porque hay que también tener claro que una cosa son los dueños de los medios de comunicación y otra cosa es el cuerpo de periodistas. Con lo cual, bueno, hay que generar vínculos, construir esas relaciones y de alguna manera ahí también hay un espacio de disputa, ¿no? Desde una perspectiva gramsciana, ¿verdad? En los medios, en la academia, hay un espacio de disputa. Entonces, en ese marco, creo que lo que hizo López Obrador, que no lo empezó cuando comenzó el gobierno, lo empezó cuando fue electo gobernador del Distrito Federal, el del 2001. Entonces, cuando él llega al gobierno ya tenía consolidado todo su sistema de comunicación. O sea, ya había habido una apuesta estratégica en materia comunicacional que cuando él accede al gobierno tenía un recorrido muy importante. Yo creo que al frente le faltó prepararse primero para eso. Obviamente, antes de acceder al gobierno, las urgencias eran otras, había otras necesidades, las prioridades estaban ubicadas en otras dimensiones,
pero lo cierto es que no se preparó frente a la eventualidad de tener que salir a comunicar todo lo que se hizo y fue pagando el precio. Fue pagando el precio en la medida de que sus políticas no fueron tan eficientes o que hubo algunas situaciones coyunturales en el que la economía se enlenteció un poco y eso hizo que el país creciera menos y que hubiera algunos problemas con las variables macroeconómicas, y eso fue utilizado por la derecha para crear la falsa sensación de una crisis económica, porque eso fue lo que dijeron en su campaña política en el 2019, que había una crisis, que era inexistente. Y el Frente no tuvo respuestas, pero entre otras cosas porque no tenía una construcción desde el punto de vista de su política comunicacional. A mí me parece que hoy el Frente está comunicando mejor, mucho mejor, de lo que comunicaba en el periodo anterior. De hecho, hoy que es oposición, ¿no? Sin duda, eso también lo posiciona desde un lugar en el que es más fácil elaborar una estrategia, porque naturalmente después tenés que compatibilizar la estrategia de comunicación con el accionar del gobierno. Entonces eso también tiene complejidades. Pero me parece que hoy el Frente debería empezar a dar estas discusiones de cuál va a ser nuestra política de comunicación en el caso de acceder al gobierno. A mí me parece que ahí hay un debate que no está maduro todavía y que necesitamos construirlo. Pero ahí hay dos discusiones, ¿no? O dos dimensiones. Una es la fuerza política, cómo comunica o cómo va a dar esa disputa en el terreno de los medios o de la comunicación mediática, la fuerza política. Y otra es qué política debe promover el Estado para, si querés, ampliar la democracia en un ámbito donde la democracia es muy poca. No formalmente, en los hechos. En los hechos, la comunicación tiene un sesgo dominante que es tremendo. Que es innegable además, porque por más que se pretenda soslayar, es innegable. Aquí hay un elemento que por lo menos es el que a mí me guía en todo esto, y es que no es un problema de libertad de expresión, como decía Rosa Luxemburgo. ¿No? O sea, acá no estamos colocando el tema de la libertad de expresión, sino el problema es la lucha libre de opiniones. Y entonces yo agrego esa lucha libre de opiniones que permita que la gente tenga acceso a las dos visiones que conviven en un sistema democrático en igualdad de condiciones. Y eso es lo que no está ocurriendo y eso es lo que tenemos que generar las condiciones. Porque cuando las condiciones no están dadas, hay que generarlas. Y entonces ahí aparecen las críticas, claro. Porque todo lo que sea contrahegemónico, bueno, va a ser tildado de revolucionario, de autoritario, ¿verdad? Y entonces aparecen las descalificaciones. Pero lo que queremos nosotros es transformar la sociedad. Entonces, para transformar la sociedad necesitamos generar las condiciones para que desde el punto de vista comunicacional, ¿no?, la gente tenga acceso a otras formas de comunicación, estimular la producción nacional con mucho más énfasis, la política publicitaria. A través de la publicidad, bueno, se genera un control social perverso. Apoyar, en ese sentido, apoyar... Y además la publicidad, más allá de su contenido, su orientación y lo que produce socialmente como narrativa de algún modo, el mercado publicitario tiene una incidencia muy grande en la viabilidad de los medios. Porque la publicidad privada no se distribuye ni la pública ni la privada, pero la privada claramente no se distribuye de una manera, digamos, no es que todos los... No basta ni con ser exitoso. Yo cuento una anécdota ahí en el libro, que, bueno, invito a quienes tengan interés a sí, vamos a repetir. Es Carlos Roxlo, en Aletea lo venden seguro, que es Carlos Roxlo 1370. Bis. 1370 bis, entre 18 y Guayabo. Pero va a estar en más librerías, pero ahí ya sé que está. Además se puede solicitar el libro a... Vos hay un número de teléfono, ¿verdad? 099 099 23 23 73 73 53. 237353. Eso ahora lo ponemos, si podemos ponerlo en pantalla.
ya para la gente que lo quiera leer. El libro está muy bien editado. Esto es, además de su contenido, que es muy interesante, tiene una edición dinámica, fácil de leer, tiene una gran virtud. Pues son temas complejos que después, si no, la gente dice, puede estar bueno, pero me resultó un masacote o es demasiado académico. No, analiza, hace análisis de casos, hace propuestas y además lo hace con dinamismo y con un lenguaje llano, de modo que realmente se lee, es bastante atrapante, así que uno lo puede leer en una tarde y deja muchas cosas para pensar. Así que yo lo recomiendo. Sobre todo a todos los que les interesa este tema, que es un tema que le interesa mucho a la gente, porque a mí me han invitado a veces, en ocasiones, a actividades políticas o de organizaciones sociales, me invitan como periodista, en fin, como comunicador, y la gente te ve como periodista y te ve un día fuera de la pantalla y quiere preguntarte sobre este tema. ¿Cómo hacemos porque fíjate que es un drama que tienen los movimientos sociales, que tienen los movimientos políticos, de que no logran contar su verdad siquiera, no logran, ya ni siquiera es que no primero les tergiversan lo que hacen, muchas veces ni siquiera, no sé, tienen que hacer cualquier cosa para que los vean, ¿no? Lo que pasa es que la caja de resonancia es mucho más chica, es lo que decíamos, ¿no? Una persona que le habla a 20 personas y otro que le habla a miles. Entonces hay una asimetría imponente. Pero vos te das cuenta de lo que es el recorte de la realidad que puede hacer un medio. Por ejemplo, puede haber un conflicto por cuestiones laborales en una fábrica, en un lugar de trabajo, donde la gente, los trabajadores organizados están llevando adelante una serie de reivindicaciones, puede tener que ver con salarios, con despidos, en fin, con causas propias de los trabajadores, que los trabajadores toman medidas buscando cierta repercusión social porque saben que en el acompañamiento social se juega un poco el destino de ese conflicto. Se construye correlación. Se construye, sí. Y puede haber conflictos completamente silenciados. Meses pueden estar los trabajadores ocupando incluso, que tal vez nunca accedan a los medios de comunicación, salvo para decir que están tomando ilegalmente una fábrica, por ejemplo. Y eso es tremendo, porque se invisibiliza peripecias de la sociedad, dramas de la gente. Simplemente se niega, ya ni siquiera es que se discute, es que no se muestra, y si no se muestra, no es, por lo menos para la gran mayoría de la gente que no está en un contacto muy inmediato o muy íntimo con esa situación, ¿no? Ahí es donde nosotros pensamos que tiene que intervenir el Estado, porque naturalmente hay una falla de mercado, y el Estado debería intervenir para corregirla en la expresión, digamos, más económica de la cosa, ¿verdad? Lo segundo, la intervención del Estado también desde el punto de vista de la asignación de los recursos publicitarios, porque hoy tocamos al pasar el tema, pero hay pocas mediciones, pocos datos de cuánto representa la publicidad del Estado en los medios alternativos y comunitarios del total que pauta el Estado en los medios en su conjunto, ¿no? Del total, ¿cuánto corresponde a los medios alternativos? Bueno, las únicas mediciones que hemos podido encontrar, que son del 2017 en Brasil, 2018 y 2020 en Argentina, los guarismos están entre el 0.6 y el 2% de todo el paquete de inversión publicitaria del Estado en los medios. Entonces, naturalmente, ahí hay una decisión política. La decisión política es seguir alimentando el vínculo con los medios masivos de comunicación, pautando en esos medios porque las empresas públicas están en competencia, parece razonable, pero también es cierto que parece muy razonable que si los medios alternativos y los medios comunitarios tuvieran mejor infraestructura, porque también pueden recibir aportes de la publicidad del Estado, podrían expandirse mucho más y tener mucho mayor alcance y cobertura porque mejorarían el equipamiento. Y entonces esos medios alternativos y comunitarios serían mucho más proclives a llevar la voz
de las personas, o de los colectivos que tú decís muy bien que muchas veces están invisibilizados. Porque es a partir de ahí donde empezás a generar condiciones de igualdad en el acceso a la información. Se trata de la construcción de una sociedad más democrática, no más autoritaria. Entonces, ahí es donde está el sofisma de Da Silveira, o las falacias de Mieres, intentando tergiversar la cosa. Lo que estamos intentando es construir una sociedad más democrática, una sociedad de la información más democrática. Pero eso, o sea, el ministro de Cultura, Da Silveira, o en general cualquier dirigente político de la derecha, el status quo le viene bárbaro. Claro. Y además no tienen problema en financiarlo. La cantidad de millones de dólares que le han dado los canales durante este periodo es escandaloso, con negocios curiosísimos, como el que se quiso Antel para poder ver la señal en los celulares en Vera, ¿no? Nosotros salimos en Vera y jamás Antel nos dio un peso. Y a los canales, y mirá que nos mira gente. Yo no te estoy diciendo en términos de competencia, porque no sé ni cómo se compara el streaming con la televisión, aunque nosotros hemos competido con éxito frente a la televisión convencional incluso, en este programa en Legítima Defensa, que es un programa que ha tenido siempre ese beneficio, el beneficio del rating, digamos. Pero no tiene por qué tenerlo, y puede ser valioso lo que hace otro medio que tiene menos. Convengamos que eso es el fruto de una estrategia, pero las condiciones de la lucha son desiguales, ¿no? O sea, de la lucha que está llevando adelante es una... No, por eso te digo, entonces, a cualquiera que está como muy conforme con ese sesgo, y cualquier propuesta alternativa van a salir a denunciarlo. Y sí, porque el problema es que no quieren que cambie el estado de las cosas, lo que decís tú, el statu quo, ¿no? Entonces, cuando tú generás propuestas transformadoras, aquí Tabaré Vázquez, en 2004, dijo, vamos a hacer temblar las raíces de los árboles. ¿Ah? Y eso fue lo que, de alguna manera, fue la construcción de una épica que permitió, bueno, llevar a cabo un proceso de transformaciones profundas. Bueno, en materia de comunicación hay que generar transformaciones profundas. Es algo indispensable. Incluso los avances que hubo, varios de ellos más bien manuscritos, porque la ley de medios tampoco es que llegó a aplicarse de manera total. En este periodo se retrocedió. Y ahora, bueno, la derogación quedó para este año, ¿verdad? Pero va a correr el mismo camino que corrió en la Argentina con Macri. Al final quedó en una mínima expresión que no sirvió para nada. Entonces, obviamente que el Frente ahí también tiene que hacer su autocrítica, porque con la ley de medios no fue todo lo que debió ir a fondo. ¿Ah? Y eso, indudablemente, todo lo que tú no consolidás desde el punto de vista de la superestructura, ¿ah? Después estás a las condiciones, a los vaivenes de la lucha política. Conversando, perdón, Darío. No, quería saber si, conversando, me imagino yo, con otros compañeros tuyos, tanto en el Frente Amplio, vos sos militante de el ESA, el Espacio Social Demócrata Amplio, que tiene su raíz un poco en el Nuevo Espacio, pero es más amplio que eso. Pero conversando con otros militantes, dirigentes de ese sector o de otros espacios de la izquierda, ¿qué receptividad has tenido? Mira, a fuerza de ser muy sincero, he tenido muchos comentarios positivos, muchos compañeros y compañeras que les parece que hay que encarar rápidamente una discusión estratégica sobre políticas de comunicación de un gobierno de izquierda. Pero naturalmente sabemos que coexisten diferencias. Y eso, de alguna manera, en el Frente, una fuerza política que trata de manejarse por consenso, que tratamos de construir unitariamente, esta discusión es una discusión compleja. Yo admito que es una discusión compleja y que hay muchas de las cosas que yo estoy planteando que pueden ser polémicas, incluso desde una perspectiva de izquierda. Pero es donde intento posicionar la discusión para que justamente contribuya a una reflexión colectiva. Y que de esa reflexión colectiva podamos hacer una síntesis como ha sido la historia de la izquierda. Y esa síntesis nos permita avanzar, ir un paso más
que nos permita generar mejores condiciones que las que tenemos actualmente. Porque las que tenemos actualmente, naturalmente, no son compatibles con una visión del mundo, con una visión de la sociedad que se encarna desde un proyecto progresista o de izquierda. Entonces, en ese marco, yo creo que estamos contribuyendo a esa discusión. Y ya, si eso es así, yo me siento muy satisfecho. Naturalmente, después, eso discurrirá en debates y se generarán determinadas posiciones y llevaremos adelante algunas cosas o no. Pero lo importante es que discutamos este tema desde una concepción de izquierda de los medios de comunicación. Porque el problema es que la tecnología sigue avanzando en forma exponencial. Y hoy te hablaba de los cables submarinos, los dispositivos satelitales. El cableado submarino, que yo he denominado la hegemonía silenciosa, tiene la extensión de 30 veces la circunferencia de la Tierra, abajo del mar. 30 veces la circunferencia de la Tierra abajo del mar en cables de fibra óptica. Y hoy la batalla es la batalla de los datos. Y hoy tenemos cuestiones de sabotaje de los datos. Bueno, hablando de sabotaje e interceptación de datos, y lo que sufrió, ustedes lo sufrieron un hackeo masivo que pudo haber terminado con años y años de esfuerzo, de investigación, de trabajo, de datos sensibles. Y hoy la vida de las personas, de cualquier individuo que esté integrado a la sociedad, implica que todos sus datos están en Internet, que todos sus datos alguien los está manejando. Entonces, esa complejidad requiere que nosotros hagamos un abordaje, y ya ahí me excedo de lo que puede ser las posibilidades desde un país. Por eso planteo mucho el tema de la integración. Tiene que haber políticas que desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas, de la seguridad informática, bueno, permitan que haya una interacción de los países de la región, que tenemos una visión más o menos similar, pero desde una construcción latinoamericana. Porque también se puede tener una identidad latinoamericana que de alguna manera pueda quedar encapsulada fuera de la discusión de la derecha y la izquierda. Porque hemos hasta perdido la identidad latinoamericana en muchos aspectos. Y eso también tiene que ver con una forma de relacionarnos con el mundo, particularmente con el mundo hegemónico, que ha condicionado muchas veces también los comportamientos de las sociedades. Entonces nosotros acá estamos impregnados de las culturas occidentales, naturalmente somos occidentales, pero hay otras culturas en el mundo también. Y eso también genera opinión y forma opinión en el individuo, porque si todos los días nosotros vemos películas en las que hay un ataque de Corea del Norte a la Casa Blanca en Estados Unidos, y que los héroes siempre son los mismos y los villanos siempre son los mismos, naturalmente eso va construyendo un estereotipo que el individuo lo va internalizando y va colocando automáticamente los buenos y los malos en un determinado lugar. Entonces, hay mucho para hacer en ese sentido también, en cómo nosotros abordamos esas construcciones, pero ya no solamente desde lo local, sino desde lo regional también. Vimos todos la banderita de Ucrania en las transmisiones deportivas de ESPN. Todos la vimos, pero no vimos la de Cuba, que tiene que soportar hace más de 60 años un bloqueo infame, violatorio de los derechos humanos. No hemos visto la bandera de Armenia, que hasta hace 4 meses hubo una limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. No hemos visto la banderita de Palestina, con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, también se genera opinión a partir, ¿no?, de algo que es subliminal, que transmite un mensaje que parece ser en nombre de la paz, en nombre de las víctimas, pero hay muchas víctimas alrededor del mundo que no tienen esa posibilidad de que un canal de llegada masiva les coloque su banderita
al lado del tanteador que transmite el evento deportivo. Entonces, y todas esas empresas están asociadas a los grandes consorcios y holdings internacionales que son propietarios de los cableados submarinos por los cuales transita toda la información. Tuvimos también el episodio de la guerra de Rusia y Ucrania, con lo que fue el baneo de los medios prorrusos. Entonces se constituyó en aras de una... Claro, si lo mirás en el terreno internacional, o sea, el sesgo es todavía más evidente. Más profundo, claro. Pero bueno, también vamos a ver qué se puede hacer acá en el Uruguay. Sí, yo creo que acá lo que nosotros tenemos que primero es revisar la política publicitaria del Estado. Ese es el vector principal. Segundo elemento, inversión pública en el canal oficial y generar grillas de contenidos que estén, digamos, en sintonía con una perspectiva y una visión de izquierda. ¿Ah? Eso no quiere decir que hegemonicemos la grilla de contenidos, pero sí tiene que haber un equilibrio. ¿Ah? Porque lo otro es seguir consumiendo los programas que vienen de afuera, las telenovelas turcas, toda una serie de materiales audiovisuales que en realidad no nos aportan nada desde el punto de vista del pensamiento crítico, del análisis, ¿no? De la construcción de identidad nacional, no nos aportan nada. ¿Ah? Que están todos los programas, la mayoría de los programas de los canales privados van por ese lado, la producción nacional también es residual. ¿Ah? Naturalmente habría que también pensar en cómo se apoya a los canales alternativos y a los canales comunitarios. O sea, son esos tres aspectos que me parece que deberían ser parte de una política. ¿Ah? Una política que naturalmente habrá que ponderar en términos económicos, habrá que generar un plan, habrá que hacer también un presupuesto y habrá que ver de dónde se saca, naturalmente. Pero la idea me parece que va por ese camino. Muchas gracias, Darío Mendiondo. Les reitero, el libro lo pueden conseguir en Aletea, que es ahí en Carlos Roxlo 1370 entre 18 y Guayabos. Y en ese teléfono que está ahora en pantalla, 099-237353. Te agradecemos, Darío, por habernos acompañado. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like. Vamos a un corte. Ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero... Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. Si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y...
pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Ulbrica es una fábrica de pinturas que está en el departamento de Maldonado. Ulbrica, por su proceso industrial, empezaba a generar desperdicios de toneladas de plástico. La pintura se incorpora dentro de una bolsa que va cerrada con un suncho plástico, que también es reutilizable. Nosotros acá en nuestros locales recompramos para reutilizar el balde, la tapa y el suncho, evitando todo ese plástico que se vuelca al ambiente. Recibir el premio Uruguay Circular para nosotros fue, la verdad, un mimo al alma espectacular. Un reconocimiento a nivel técnico, a nivel ministerial, de que el proyecto tiene valor y que lo que estamos haciendo como una iniciativa se puede volver algún día el estándar de la industria. En menos de un año estará asumiendo el nuevo presidente o la nueva presidenta de nuestro país. Por eso estamos inmersos en esta campaña electoral intensificada que se produce en los años donde hay elecciones, naturalmente. Pero digo intensificada porque Uruguay vive en una campaña electoral que no se detiene nunca. Siempre esa disputa está ahí, subyace a muchas de las cosas que se dicen, a muchas de las cosas que se hacen por parte de los actores políticos y de las fuerzas que ellos conducen. Ahora, a veces, solo en algunas ocasiones, los dirigentes políticos, los principales dirigentes políticos, desnudan su pensamiento más allá del sofreno que impone cierta racionalidad electoral. Porque los dirigentes políticos, los militantes y dirigentes políticos pueden tener pensamientos que van más allá de lo conveniente o de lo que conviene decir. Entonces, por más que participen de ciertas convicciones, callan. No muestran esas basas. No lo dicen, no van a decir cosas que pudiesen generar en la ciudadanía inquietud, que pudiesen generar en la ciudadanía rechazo y en algunos casos miedo. Pero, como decía, en algunas ocasiones se deschaban, en algunas ocasiones tal vez en ámbitos íntimos, en reuniones de amigos, en reuniones muy internas de los partidos políticos, entre dirigentes de mucha confianza, ahí se permitan decir lo que piensan y decirlo de manera descarnada. Algo así le pasó el pasado 24 de febrero al senador Guido Manini Ríos, seguro candidato a la presidencia por el partido Cabildo Abierto y el líder principal de uno de los 3 bastiones más importantes de la coalición de gobierno. Guido Manini Ríos, en una charla entre dirigentes o entre allegados de Cabildo Abierto, expresó que las Fuerzas Armadas, en particular, él habló del Ejército, pero las Fuerzas Armadas, ¿sí?, tienen una función última, un propósito, si se quiere, silencioso. No fue el término que él utilizó
fue decir que las fuerzas, el ejército era la última carta o el último cartucho para defender al Uruguay ante el avance de organizaciones antidemocráticas como, y puso de ejemplo, el PIT-CNT. Imagínense un eventual desborde del PIT-CNT ingresando a la Casa de Gobierno. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen la función de ser el garante de última instancia de que se mantenga el Uruguay que conocemos. Planteo en ese nivel hizo Guido Manini Ríos. Después hizo una conferencia de prensa donde relativizó sus dichos, porque estos dichos trascendieron en el semanario Búsqueda, y ese mismo jueves, el jueves pasado, hizo habló después y relativizó, y dijo que él no creía que el PIT-CNT fuera antidemocrático, aunque había gente ahí con convicciones antidemocráticas que había hablado en una reunión muy íntima y bueno, un poco se deslindó, quiso como deslindarse de sí mismo, se daba cuenta, Manini Ríos, que era un escándalo lo que había dicho, que representaba una verdadera amenaza. Había desnudado un pensamiento tan profundamente autoritario, tan antidemocrático, que tenía que hacer control de daños, bajarle el nivel, ubicarlo en el plano de las filosofías, en el plano de las conjeturas, de ese tipo de reflexiones que hacen las personas cuando ya están en la noche estrellada, abandonadas a filosofía, al análisis del qué se haría en el caso de que un día llegaran los extraterrestres y bajaran de sus naves espaciales, y bueno, en esa eventualidad inverificable, ¿cuál sería la función de las Fuerzas Armadas? Como si estuviese hablando de algo, de una abstracción teórica, y no de una función concreta. El problema central en lo que dijo Guido Manini Ríos, que lidera un sector que, de acuerdo a todas las encuestas, no tiene ninguna oportunidad ni siquiera de repetir la votación anterior, la que tuvo en 2019 cuando surgió a la luz este sector. Y no tiene ninguna chance de, por supuesto, obtener el gobierno nacional ni en octubre ni en noviembre, aunque va a seguir conformando la coalición en el caso de que la derecha lograra obtener el gobierno. El problema central no es porque él tenga en este momento oportunidades de ser presidente. En mi opinión, el problema central es que nadie en la coalición va a salir a responderle. Porque no es un pensamiento aislado el de Manini Ríos. Es quizá una expresión extrema de una convicción compartida dentro de amplios sectores de la derecha y que explica por qué tantos integrantes de esos sectores apoyaron hace 50 años el golpe de Estado. ¿Y por qué tantos integrantes de esos sectores tuvieron la posición que tuvieron en el plebiscito del 80? El hecho de que no lo digan, el hecho de que no lo manifiesten abiertamente, no significa que ese pensamiento no exista. Incluso no significa que ese pensamiento no se manifieste de otras maneras, no tan descarnadas, a veces más sutiles, aunque incluso
se traduce en medidas en ámbitos del gobierno. Por ejemplo, ¿está tan alejado esto que hizo Manini Ríos de decir que las Fuerzas Armadas tienen en última instancia una función de proteger al Uruguay de los sindicatos? ¿Está tan alejado eso de la medida tomada por la Administración Nacional de Enseñanza Pública de eliminar el concepto de terrorismo de Estado en el análisis de la historia reciente y de la dictadura? Algo que ha sido señalado incluso por la prensa internacional. No, no está tan alejado. Cuando se pretende toquetear los programas de historia de secundaria y quitar el concepto de terrorismo de Estado y bajarle el nivel, edulcorarlo, diluir ese concepto en cosas como mucho más leves, lo que se está buscando es una cierta indulgencia con los crímenes más atroces cometidos en nuestra historia. Es una actitud, como bien dice el historiador Carlos de Masi, negacionista, que en el fondo habla de una cierta complicidad. Cuando se aprueba en el Parlamento, por ejemplo, imagínate, la liberación de presos de determinada edad o intenta aprobarse eso para que puedan salir, ¿qué se está haciendo? Se está buscando, aunque sea por un mecanismo indirecto, porque no te van a decir que es porque quieren liberar a los represores presos, se está buscando perdonarlos, porque en el fondo hay una sintonía. Cuando se toman ese tipo de medidas, o llega el aniversario del golpe de Estado y la calle Pou no hace ni un tuit, ¿qué se hace? El hecho de que no digan esto de manera abierta, torpeza que cometió Manini Ríos, y que es una sobretorpeza porque además Manini Ríos dirige un partido que tiene una clara vinculación íntima con el universo de lo militar, es decir, con el universo de los que protagonizaron, no solos, pero protagonizaron fundamentalmente la dictadura y la noche fascista. El hecho de que no cometan esa torpeza tan abiertamente no nos puede a nosotros hacer pensar que esas convicciones no existen. Cada vez que la derecha utiliza expresiones como fa-pit, tratando de homologar a la izquierda política con el sindicalismo, y a la vez tiene expresiones de odio hacia la izquierda política, a los que ubica como adversario o más como enemigo, cada vez que hace eso, ingresa después, porque es un paso siguiente, aunque no se explicite, considerarte un enemigo interno. Esto que dijo Manini se inscribe dentro de esa doctrina, aquella doctrina que se llamaba de la seguridad nacional, que reservaba para las Fuerzas Armadas como función principal reprimir, contener o combatir al enemigo interno. ¿Y quién es el enemigo interno? Manini pone como ejemplo el PIT-CNT. Pero otros sectores de la derecha viven en la demonización de ese factor del movimiento social, especialmente del PIT-CNT, de los movimientos obreros, y además homologando a esos movimientos a la izquierda, y de repente un día aparece un dirigente de un sector principalísimo del oficialismo diciéndote que es el último cartucho, porque esos son los términos que utilizó Manini, el último cartucho. Por eso tiene esa gravedad, porque realmente eso existe en nuestra derecha. No significa que haya un riesgo inminente de que se repita lo que sucedió en los años 70 y principios de los 80. No. Significa entender
que si no existe ese riesgo es porque no hay circunstancias, pero no porque ese pensamiento orientado por el odio de clase no siga existiendo. Existe. Y existen personas muy importantes en referentes de los partidos políticos. El jueves trascendió esa declaración, que ya debería hacer que el resto de la coalición aislara al senador Manini Ríos, que es precandidato, insisto, a la presidencia de la República. Y va a ser candidato a la presidencia de la República. Debería ser aislado, prácticamente expulsado de esa coalición o de la posibilidad de una coalición, una persona que dice semejante barbaridad. Pero el viernes se conoce el resultado de una investigación administrativa del Ministerio de Vivienda, firmada por el ministro Lozano, que pertenece a Cabildo Abierto, pero que vino a sustituir a Irene Moreira, senadora actual de Cabildo Abierto, esposa de Manini, y hasta ese entonces ministro de Vivienda, y la investigación interna del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que analiza el tema que ellos se acuerdan de las casas que se habían sido entregados a allegados de la ministra, encuentra, reitero, esto está firmado por el propio ministro que pertenece al propio Cabildo Abierto, así que me imagino lo que debe ser la interna de Cabildo Abierto en este momento, dice que surge de la investigación que en el periodo 2020 a 2023 se solicitó mediante expedientes la adjudicación directa de 12 cupos reservados. Con respecto a los cupos reservados, dice que entre 2009 y 2020 se reservaron en el Ministerio de Vivienda 74 cupos de adjudicación directa, los que fueron utilizados en distintas soluciones habitacionales cuyos trámites se iniciaron directamente en diferentes expedientes. Ahora, ¿cuál es la particularidad de lo que hizo Moreira y de lo que demuestra la investigación interna? Dice que ella solicitó la adjudicación directa de 12 cupos reservados, ¿sí?, por correo electrónico, solicitando desde mails que salieron desde la Secretaría de la ex ministra Irene Moreira, solicitando sucintamente, y cita, es interés de la ministra, doctora Irene Moreira, que el cupo reservado, indicando complejo habitacional, número de dormitorios, sea adjudicado a la familia, y ahí se dan los nombres de los integrantes del núcleo, agregándose además el número de documento de identidad y contacto de celular. Los que se enmarcan en diversas situaciones que se detallan. Algunos se concretaron, otros no se concretaron. En algunos casos, uno mira los casos que están planteados acá y parece que fuera gente que realmente le vendría... O sea, no es que no necesitaran vivienda, el tema es el procedimiento por el que se adjudicó. Es de interés de la ministra que se le dé una vivienda a estas personas. Y entonces, ¿qué concluye la instructora de este sumario, de esta investigación dentro del ministerio? Ella dice que, como informa el gerente del área legal del ministerio, dice que ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados por la ex ministra se enmarcó dentro de las reservas de cupos autorizados por la resolución ministerial del año 2009. No solo porque no se menciona como fundamento de los mismos, sino porque no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma. Que acorde al informe circunstanciado por parte de la instructora, los funcionarios que actuaron no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Porque avalaron las solicitudes enviadas desde la Secretaría de la ex ministra sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable en la materia. O sea, la ministra de su secretaría mandaba un mail diciendo, es interés que se le entregue esta casa a tal persona o a tal familia. Y sin cumplir nada más. Y entonces el sumario dice, esto no sigue ningún procedimiento, no se adjudican así los cupos reservados, y además también encuentra que los funcionarios actuaron mal porque ¿por qué le dieron pelota a un mail? No funciona así el Estado. Son 6 o 7 páginas, ¿no? Donde finalmente
el ministro de Vivienda resuelve tomar conocimiento y empezar a actuar en la Dirección Nacional de Vivienda y empezar a actuar para regular esto, para reglamentar esto, para que no vuelvan a suceder cosas por el estilo. O sea, por un lado tenemos a Manini queriendo ser presidente con declaraciones de este tenor, sumamente antidemocrático. Pero además tenemos como referencia a la ministra Irene Moreira de su sector político y en particular su propia esposa, que en la gestión en el ministerio entregaba casas por mail. Por mail. Y no quiero hablar de otras cosas que se han discutido sobre Manini y todo lo que pasó en el Instituto de Colonización y todo eso. No mencionemos todas esas cosas, más allá de hacer una alusión, porque no me voy a olvidar qué pasaron. O de que dijo que no iba a acogerse a los fueros y después, pero por favor, no me toquen los fueros. Recuerden todo esto. Sí. Pero ese es uno de los candidatos que conforman la coalición y es uno de sus pilares. Es uno de sus pilares. Por lo cual, vale bien, viene bien llamar la atención sobre su pensamiento expresado por él mismo, apenas transcripto en el semanario Búsqueda, aunque después haya intentado deslindarse de lo que él mismo pensaba. Y vale bien recordar el antecedente de gestión inmediata de la ministra Irene Moreira, que produjo semejante irregularidad en un ministerio que acaba de culminar una investigación interna donde se demuestra la irregularidad y el propio ministro firma ese resultado y adopta medidas para que no vuelvan a suceder. Ministro que, por cierto, también pertenece a su sector político, o sea que no podrá decir que fue investigada por el enemigo. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. Cada domingo, por UCL, Legítima Defensa Segunda Dosis, con Leandro Grille y Víctor Hugo Avelando,
un programa que trata en profundidad en una ronda de análisis los temas que influyen en la actualidad uruguaya. No te lo podés perder. Mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente, para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana 2 mangos, mete una, y poder gozar la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que se comparte, dale, mete una, a firmar tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Ulbrica es una fábrica de pinturas que está en el departamento de Maldonado. Ulbrica, por su proceso industrial, empezaba a generar desperdicios de toneladas de plástico. La pintura se incorpora dentro de una bolsa que va cerrada con un suncho plástico, que también es reutilizable. Nosotros acá en nuestros locales recompramos para reutilizar el balde, la tapa y el suncho, evitando todo ese plástico que se vuelca al ambiente. Recibir el premio Uruguay Circular para nosotros fue, la verdad, un mimo al alma espectacular. Un reconocimiento a nivel técnico, a nivel ministerial, de que el proyecto tiene valor y que lo que estamos haciendo como una iniciativa se puede volver algún día el estándar de la industria. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya recuperado nos vuelve a acompañar mi querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va, Popi? Bien, buenas noches, Leandro. ¿Qué tuviste? ¿Una gripe? Una gripe, fiebre. Porque ahora hay COVID. De nuevo. Y en la región hay dengue. Pero muchos casos. En Argentina ya más de 50.000 casos en estos meses, que no hay es y en Brasil 1 millón. Que los mosquitos que nos han invadido no son los que portan... No, la invasión esta no, es de otra, es una variedad de mosquitos que no transmite el dengue. Que sí transmite la encefalitis equina. Pero ya bajó igual, ¿no? Ya no hay tantos. ¿Encefalomielitis? Los mosquitos. No, pero dice que demoran como 8 días después de las lluvias en aparecer así. Voy a decir que van a volver. Eso es el pronóstico, que van a volver. No queremos más. Yo miraba los videos en Argentina, en Buenos Aires, las paredes negras. Sí, y acá también, ¿eh? Esto como vi una amiga que me mandó una foto. Sí. Una pared blanca, pero ennegrecida por la cantidad de mosquitos. Pero de hace unos días, de la semana pasada. Bueno, Popi, charlemos un poco, se puso intensa. Hoy se presentó la candidatura, se lanzó la campaña ya más de actos de Yamandu Orsi, que el viernes renunció a la Intendencia de Montevideo. Sí. También hubo declaraciones de Carolina Cose, que lanza mañana en un acto en Villa Española la campaña. Las declaraciones de Carolina Cose, bueno, además de que ella está convencida de que va a ser candidata, de que si no fuera elegida no tiene problema en acompañar la fórmula. ¿Sí? Sí. Cosa que alguna discusión había, aunque ya estaba medio definido. Sí, yo creo que ya estaba, incluso acordate de que en las elecciones anteriores ella fue una de las propulsoras de que la fórmula saliera de los 4 candidatos que había. Claro, el que no quiso fue Daniel Martín. El que quiso fue Daniel Martín. El que la esquivó todo lo que pudo, ¿no? Así que hoy este lanzamiento de Yamandu Orsi y mañana el de Cose. Viene con el viento en la camiseta que les da la encuesta de Cifra. Primero porque Cifra ha sido una encuestadora en general... no amigable, digamos. No ha sido antipática para el gobierno, ¿sí? No. Pues digámoslo así. Si bien no es como dijo, ¿quién fue el diputado del Cabildo?
que habló de la encuestadora de la Torre Ejecutiva, Torre. pero esa era Equipos. Sí. Perrone. Perrone, sí. Pero los números que da son como demoledores. Generaron en el oficialismo una preocupación mayor. Ante un clima que indica que va a haber un cambio de gobierno, o sea, el Frente parece ya por todas las encuestas de que se dirige a una victoria cómoda en octubre y medio irreversible para noviembre, aunque hay que ver. Los números que da cifras son tremendos, porque dicen 47% de intención de voto hoy. A 42. Al 42 tomando a toda la coalición, pero todavía con 11 puntos de indecisos y casi como dando que va hacia la mayoría parlamentaria, ¿no? Con 47 seguramente Y con esos alcanza. números, porque bastaría que obtuviera de los indecisos porcentaje ni siquiera muy grande para ya tener mayoría parlamentaria, ¿no? Sí, acuérdate que la mayoría parlamentaria se logra con los votos a los partidos. De octubre. De octubre, claro. No cuentan en blanco, nada. Entonces, tenés esto genera en la izquierda más tranquilidad de la que ya había, en el sentido de que todas las encuestas le estaban anticipando buenos números, pero en el gobierno es tremendo, en el oficialismo. Sí. Además, de cualquier manera, yo lo tomaría con tranquilidad el número, ¿no? Sin exitismo, como dicen los candidatos. Porque si bien leía lo que decía Pereira hoy Fernando en una entrevista, una sucesión de fotos se parece a una película, ¿no? Y es lo que viene creciendo el Frente Amplio. Igual, yo no aflojaría, digamos. No creo que esté planteado por nadie en la izquierda aflojar, mucho menos ante las encuestas. Las encuestas se han equivocado mucho en periodos anteriores. En general siempre se equivocan en contra del Frente Amplio. Eso tampoco lo podemos desconocer, no es que se equivocan con un sesgo, ¿no? Que perjudica al Frente Amplio. Me acuerdo del 14, sí. 2014... O sea que en general el Frente Amplio siempre vota mejor de lo que las encuestas le anticipan. Sin embargo, son números fuertes. Ahora, yo creo que hay fenómenos nuevos a los que hay que estar alerta, que no sé cómo se expresan en las encuestas, ¿no? Vos en tu editorial hablabas de lo que dijo Manini. Que lo citamos también acá en alguno de los medios que recogimos para el pizarrón. La supresión del concepto de terrorismo de Estado, ¿verdad?, en la enseñanza secundaria. Yo no sé si esa ofensiva de derecha, más allá de que habrá que explicarse bien por qué Manini actúa de esa manera, por qué el gobierno de la educación actúa de esa manera, la aprobación se aprobó además en el Parlamento la reparación de las víctimas de la guerrilla. Aparte del concepto de sacar lo del terrorismo de Estado, se agrega grupos guerrilleros y derechos humanos. Es decir, se vuelve la teoría de los dos demonios, ¿no? Hay una ofensiva de derecha que es complicada. A nivel regional, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de el mundo de influencia de Estados Unidos, por lo menos de los sectores conservadores, ¿no? Sí, además, Pomies, en el análisis que hacía en Canal 12, que es donde presentó la encuesta, decía, bueno, el Partido Nacional está con números parecidos a los de la vez pasada, le da 31, que es un poco más de lo que votó la vez pasada, pero toda esa ganancia de puntos es a expensas de la pérdida de otros sectores de la coalición, que caen mucho. Incluso más. Pierden más los otros sectores que no fueron al Partido Nacional. Porque hay indecisos y porque el Frente ha crecido. Pero dice, entonces el periodista le comenta y dice, es como que estuvieran pescando en la misma pecera. Bueno, esto de la pesca en la pecera puede explicar algunas cosas.
Dice Cose, analizando los dichos de Manini, son una simple provocación, dice, que suponen un manotazo de ahogado luego de conocer encuestas. Algo así como Manini tiene esta expresión antidemocrática, una expresión apologista de la dictadura, de alguna manera, como dice Abdala. Es la lógica que ha estado siempre en su búsqueda de la libertad de los presos de Domingo Arenas, ¿no? Apuntando a un electorado muy de derecha, como a retener un electorado muy de derecha. Algo así como lo que explican las declaraciones de senadores como Da Silva o Bianchi, que le hablan a un nicho, pero es un nicho, un núcleo. O su vía también. Ahí está, le hablan a ese núcleo, como que quiere tener ese voto de ultraderecha que representa un porcentaje. Sí, pero a mí eso es lo que me preocupa, Leandro, que es parte de una batalla cultural que está dando la derecha, que no es solamente desesperación por la encuesta, es que vienen metiendo ese concepto, ¿no? Están trabajando sobre esos conceptos. Es el ataque a los sindicatos de la enseñanza, es el descrédito del movimiento sindical, es lo del FAPIT, es descalificar todo lo que sea progresista o de izquierda. Y eso es lo que va generando cultura, va generando pensamiento en alguna gente, ¿no? Va generando sentido común. Entonces, a mí me preocupa en eso. Yo no creo que sea... Yo creo que de repente las usinas de los sectores de derecha, mirando Bolsonaro, Milei, ¿cómo se llama la italiana? Meloni, Trump, ¿no? Bukele, está convencido que empieza a aparecer la posibilidad de disputarle el pensamiento a la izquierda más de lo que lo ha disputado históricamente. Entonces, ahí me preocupa si la izquierda está dispuesta a dar una batalla en ese plano cultural o no. Y no circunscribir estos fenómenos simplemente a cálculos electorales. Pero lo que pasa es que, Popi, está bien, un poco veníamos charlando con Darío Mendiondo esto hace un ratito, en la parte de la batalla mediática, que tiene mucho que ver con esto. Pero no nos olvidemos que estamos en una campaña electoral. Y que los dirigentes políticos en campaña electoral, muchas de sus declaraciones están orientadas a afirmar electorados, o a pescar electorados. Sí. Por ejemplo, las declaraciones de Gandini, en un sentido completamente distinto al de Manini, dice, bueno, la izquierda se ha quedado con las banderas del wilsonismo. Yo lo entiendo de algún modo, dice, porque yo que tuve militancia sindical, estudiantil, o sea, que yo que vengo de ese mundo y que tengo una buena relación con mucha gente de ese mundo, entiendo, dice, que ha logrado instalar, dice, que la izquierda representa el bien, el que viene de abajo, el que tiene los mejores valores, el que quiere... En cambio, nosotros quedamos como representando a los estancieros, a los chetos, lo dice Manini, ¿no? En cambio dice, yo podría ganarle al Frente Amplio, porque yo no represento eso, yo vengo de esa militancia social, de esa militancia también sindical, tengo mucha gente que me respeta ahí, y podría expresar mejor eso, porque vengo de abajo también, no soy un cheto, dice Gandini. Bueno, ahí hay una intención de Gandini de pescar en otro sector. Buscar, bueno, vamos a ver si encontramos alguno. Yo voy a ser medio atrevido, pero acordate de la gente que votó a Talvi. Seguro. Talvi quiso cultivar algo por el estilo. Algo por el estilo. Y logró sacarle votos a una parte del Frente Amplio, ¿no? Sí. Algo explica el crecimiento de Talvi. Pero hoy no hay quien sea ese. ¿Quién pesca ahí? Con fuerza no. No. No hay. Justamente. Me parece que no. Que lo que dicen es, lo que tenemos de electorado seguro es muy de derecha o muy conservador, y entonces están disputando, salvo de alguna manera Álvaro Delgado, que no dice nada. Porque Álvaro Delgado tiene este problema, tiene que hacer una candidatura, no puede decir lo que dice Manini, porque él realmente pretende ser el candidato finalmente más importante del oficialismo. Supongamos que no piensa lo mismo, supongamos. No creo más que piense lo mismo, pero más allá de eso, es lo que dice él. Pero, ¿sabes? Tiene un problema Delgado, ¿no? Sí. Que parece como el continuismo. Él quiere posicionarse ahí, ¿no?
Es la reelección del gobierno. Y es difícil esa, ¿eh? Y eso es difícil porque vas además, sí, las cosas siguen dando como se están dando, con el tema de la seguridad, con la economía. Y con la economía diaria, la del supermercado, la del almacén, no la de los números macroeconómicos, ¿no? Porque si vos tenés más empleo, pero los empleos ganan menos de 25.000 pesos, eso es lo que hay que ver, y que no reflejan las estadísticas, no reflejan los números del INE ni del Ministerio de Economía, no reflejan eso. ¿No te parece que Álvaro Delgado expresa también una lucha más sorda que se da a la interna del propio oficialismo? Es como si fuera oficialista de algunas cosas, pero no tuvo ningún problema de decir: mi estrategia, un aspecto central de mi gobierno va a ser la lucha contra la inseguridad y le salió a responder Gandini diciendo: mirá que somos gobierno, claro. Y Heber. Pero Álvaro Delgado no tiró ahí por casualidad, porque Heber representa la otra candidatura del Partido Nacional, que es Laura Raffo, claro, que es el herrerismo. Hay cosas que no puede decir Delgado, ¿no? No puede decir volvió la cartera a los barrios, como dijo Heber, ¿no? Entonces tiene que tener alguna inflexión en la parte de inseguridad. Y que no se puede olvidar que está en una interna, que Heber es la columna vertebral de la candidatura de Laura Raffo, porque el otro pilar de la candidatura de Laura Raffo está preso, que es Penadé. Esa digresión, disquisición entre el ministerio de Heber y este es otro ministerio, me parece que no es para la gran público. Sí, eso. pero sí los que definen la interna entre Raffo y Álvaro Delgado. No sé. ¿Cómo definen esos? No sé. ¿No me vas a decir que definen porque ven a Laura Raffo comiendo un choripán? ¿Lo viste la foto? Sí, la vi la foto. A mí me gustaba mucho, parece, ¿no? No sé, pero esto no se sentía muy cómoda con es el tipo de demagogia, ¿no? ¿Te acordás que Macri hacía eso? Aparecía comiendo un... La Calle también aparecía comiendo un pancho. Y bueno, el presidente también. La Calle Pou. Por eso, sí. Se baja un panchito, y hacen como... Es un poco demagogia. O sea, es difícil de creer. Ver a Laura Raffo comiendo un choripán, que de repente le gusta el choripán, pero es como... Se quiere mostrar ahí, cercano a la gente. Claro, yo lo que te decía es que no sé hasta dónde la diferenciarse tanto de Delgado del Ministerio de Heber o de los Ministerios del Interior no es también como pegarse un tiro en el pie, ojo, ¿no? Porque vos tenés que dar la sensación de que querés mejorar eso, pero no decir un desastre, no puedes decir eso. Ni dar a entender ni permitir que alguien piense que fue un tema no resuelto. Ellos no pueden, pueden decir que es un tema no resuelto, pero que avanzamos, como dicen, ¿no? Ellos dicen avanzamos. No estamos conformes, como dice Luis, ¿no? El presidente. Pero estamos mejor que en 2019, dicen. Claro. Y después se enfrentan a que en los últimos 3 meses hubo 7 niños heridos de bala. Sí. Es un número tan escandaloso, lo de niños heridos de bala en cuestiones de los narcos. Niños heridos de bala, Popi. Eso la gente lo tiene acá, se las va a cobrar en las urnas. Ojo, se la cobraría en las urnas a la izquierda si a la izquierda le pasa lo mismo. El problema de la inseguridad, lo que la gente está viendo, es un desafío tan grande que si la izquierda gobierna y no resuelve o no mejora esto. Ya se lo cobraron en el 19 eso. Y los números eran mucho mejores que ahora, por lo menos yo no recuerdo que fuera así, aparecer gente descuartizada, niños heridos de bala. Pero ¿sabes lo que la y ya la gente estaba nerviosa con el tema de la seguridad hace unos 5 años. Sí, lo que pasa es que la gente, más allá de los asesinatos y todo eso que es horrible, el problema es si vas a la parada y te roban, si andas en la calle y te roban, si esa es la rapiña, yo qué sé. Te cuento una anécdota nada más. Ayer no. El jueves balearon a un vecino que trabaja en Come, en una rapiña. Sí, sabía que Come suspendió actividades por esto. Vecino, a media cuadra de mi casa, ¿no? ¿Cómo Entonces, está? ¿Cómo está? Está bien de brazo, está bien. Yo lo vi en la casa hoy. Pero esas son las cosas que circulan y se comentan.
porque es a uno que le roban la cartera, a otro que le roban el celular, a este conocido que le pegaron un tiro. Porque yo escuchaba a veces gente que vivía en México, ¿no? Antes de AMLO, o vivía en Colombia antes de Petro, cuando todo el tema de los cárteles, y te decían, si vos no te metés no te pasa nada, ¿no? Y no es así. Porque la sensación de inseguridad penetra por las cosas más chicas y porque además pasa lo que pasa con los niños o pasa con lo que pasa con la gente que queda en medio de un tiroteo, ¿no? Es que la gente tiene la sensación, ¿verdad? No sé cómo la estás viendo, pero por lo menos lo que yo converso, lo que leo, lo que veo, es que se introdujo de manera masiva una nueva forma de delito o de actividad criminal, que no es que no estuviera hace unos años, no es que no hubiese bocas, no es que no hubiese narcotráfico, es que ahora te da la sensación de que hay barrios que son como Sinaloa. Eso es lo que tiene la gente, la sensación. El tema ya no es ir con la cartera, el tema es que vos podés estar en la parada y comerte un tiro de garrón en una balacera entre narcos y que puede matar a un niño de 2 años. Eso es algo que no... Porque no es lo mismo que venga un carterista y te robe, que obviamente a la gente siempre eso le preocupa mucho, sino esa sensación de que se metió algo ahí, que tiene un poder de fuego tremendo y que además tiene un poder político incluso tremendo, porque aparecen toneladas de droga en cargamentos, en no sé qué, en Hamburgo, en no sé dónde. El problema es grave. Es grave, Popi. Pasamos de tener 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes durante añares a tener más de 11. En cambio, Argentina, que tanto la criticamos, o tanto se critica en el Uruguay, siguió teniendo 5 y tiene 4.6. O sea, tenemos 3 veces más asesinatos que Argentina por cada 100.000 habitantes. Y hace unos poquitos años teníamos lo mismo. Pero más hay una cosa que decía, no sé si te acordás lo que decía Heber, el éxito contra que los asesinatos entre narcos o el crimen organizado era fruto del éxito de las políticas, porque disminuía la cantidad de drogas circulando y eso hacía que se mataran. ¿Qué otra pregunta? ¿El éxito es eso, más homicidios? ¿No? Pero eso siempre además fue una tontería. Primero porque eso no es ninguna medida de éxito. Y segundo porque además esa teoría que tiene gente muy reaccionaria que dice se matan entre ellos. No se matan entre ellos, porque en el matarse entre ellos, como vos lo ves, le pegan un tiro a un niño de 5 años. O a una vecina que iba caminando. O sea, no existe eso, el entre ellos. O prenden fuego una casa y no sé cuánto. Ahora mataron a 2. Y otro niño, había ahí de 10 años, no sé si como... O sea, no existe eso de que entre ellos. El entre ellos no existe. Es una cosa que es dramática, porque además hay que ver a quién te referís con ellos. Cuando hay gurises y chiquilines metidos en estas cosas. Sí, pero hay una cosa que me parece que el Frente va a tener que pensar mucho, que es cómo se resuelve esto, porque se generan culturas diferentes y mundos diferentes, ¿no? Porque, ¿cuál es la perspectiva de un muchacho que no tiene trabajo, que dejó de estudiar? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Un trabajo de 14, 15, 16 mil pesos o hacerle los mandados al narco? Mira, escuché el otro día una entrevista que le hicieron a Claudia Sheinbaum, candidata que va a ganar además. Sí, mexicana. Sí, va a ganar por Morena, sí, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora candidata en junio son las elecciones de México, va a ganar por mayoría arrasadora. Eso es lo que uno se prevé. Tiene 37 puntos de intención de voto por encima de Xochitl Gálvez, que es la opositora de la derecha. Ahora, ella dice varias cosas, porque este tema de México, la seguridad, es... Ya vimos en México lo que fue la guerra contra las drogas. Sí, claro. Ya vimos lo que fue militarizar esa guerra. Terminó con 100.000 muertos, no sé cuántos desaparecidos. Un desastre. La estrategia que aplicó en la Ciudad de México, que tuvo muy buenos resultados, ahora es más de la mitad de la población la que considera que está en una ciudad que ha mejorado su seguridad. No fue la estrategia de Bukele de meter presos jóvenes por ser jóvenes, como lo dice una madre el otro día. Ayer estaba mirando una entrevista a una madre que dice, en Salvador, le preguntan, ¿y qué nota usted ha mejorado muchísimo la seguridad? ¿Y qué le gusta de El Salvador? El Salvador es las playas, todo, y cómo ha mejorado la seguridad. ¿Y qué es lo que no le gusta de El Salvador? Y bueno, que hay mucha gente inocente presa, entre ellas 2 de mis hijos.
y le preguntan, ¿pero son inocentes? Sí, la audiencia, hace 2 años que están presos, hasta 2025 no tienen audiencia. ¿Y los puede visitar? No. ¿Y son inocentes? Son inocentes y además no tienen audiencia hasta 2025, o sea, 3 años van a estar presos. ¿Y por qué los metieron presos? Por ser jóvenes, dice. O sea, una persona que parecía que estaba de acuerdo en realidad con el tema de la seguridad, pero dice, pero ustedes lo metieron a mí. Seguro, si vos metés a todos los jóvenes presos. Bueno, la estrategia de Sheinbaum, Poppy, ella dice, y la que pretende desarrollar en todo el país, una es atacar las causas. Está claro. En México, por ejemplo, están dando becas universales a todos los estudiantes de secundaria. A todos, ¿no? Para sacarlos y para que estudien, por cierto, ¿no? Y para ayudar. Otra es inteligencia, dice. ¿Cómo se ataca el narcotráfico? Más experiencia que mexicanos. Claro. Hay que desarmar con investigación e inteligencia, ¿no? Más allá de la represión y de preparar a la policía. El lavado de activos. Y la parte es obviamente inteligencia económica, la persecución. ¿Sí? Y lo otro, tiene que haber una gran coordinación, dice Sheinbaum, en las políticas con respecto a esto. Pero coordinación que agarra policía, pero que agarra también la justicia, que agarra las investigaciones financieras, todo. Estoy de acuerdo con lo que dice, porque vos tenés que ganarle a un modelo que se está imponiendo en los barrios. A ese modelo tenés que ponerle otro modelo, por eso necesitas el Estado. Trabajo, educación, ¿no? Planes sociales, porque hay modelos vigentes ya en los barrios. Y a ese hay que combatirlo con otro modelo, no metiendo más policía. No lo resolvés. No. Pero bueno, yo creo que Delgado tiene este problema. Delgado y los candidatos del oficialismo. El problema de la seguridad es indefendible. Fue parte de su campaña. Ellos resolvían todo esto fácil. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo, volvieron las carteras. Y mirá lo que es esto, es un desastre en términos de seguridad. Ya el bicho Bonomi era probablemente uno de los meyores ministros y más atacados que hubo del interior. Sí. Pero ahora la gente recuerda la gestión de Bonomi y a los policías que representaban la Yera y todo eso, y dice, bueno, estos terminaron no sé cuántos procesados, vinculados con Astesiano, es cualquiera. Acuérdate lo que era, hay invasión de mosquito, renunciaba a Bonomi, ¿no? Era todo así. Todo era renunciar a Bonomi. Entonces, pero ahí va a haber que meter mucho pienso y mucho... que más tiene otro problema, que es para otra discusión, otro debate, otro intercambio, que es la legalización de la droga, ¿viste? No podemos seguir así. La guerra en el mundo contra las drogas se ha perdido en todos lados. ¿Sabés que hubo una charla esta semana en el boliche del Living, promovida por la gente que acompaña la candidatura de Mario Vergara, pero donde estuvo también la presencia de Daniel Radío? Dice cosas muy interesantes, Radío. En un momento, ¿no? Sí, Radío dice cosas muy interesantes. Es un jerarca de este gobierno, sí, que tiene una mirada, me parece una mirada evolucionada sobre el tema de las drogas. Muy superior, mucho mejor que la mirada conservadora y esquemática de otros, ¿no? Sí, claro, sí. Es muy interesante lo que habla Radío sobre este tema. Es un tema que va a haber que discutir, definitivamente. Claro, el tema es que no se puede resolver un solo país, ¿viste? Ese es el tema. ¿Vos estás de acuerdo en que es un tema que va a estar en la campaña metido, pero hasta el hueso de la campaña? Yo creo que además, el de la seguridad, sobre todo. La seguridad. Pero yo creo que además la izquierda tiene que animarse a plantear este tipo de cosas. Porque es verdad, ni en Brasil, ni en México han podido con el tema este. En México hay resultados alentadores igual, aunque por supuesto viene de una situación tremenda. Sí, pero vos podés bajar, yo lo que te digo es, no estoy comparando a México con El Salvador, pero vos podés bajar las cosas al estilo Bukele, ¿no? Ahora, ¿cuánto dura eso? Y no sé, metiendo preso inocente no está planteado, ¿no? No, claro. La izquierda no lo va a plantear y esperemos que el gobierno tampoco... No creo que en el Uruguay haya escenario para eso, para meterte preso sin juicio, pero ahí tenés una dirección de trabajo, entonces vos tenés que buscar otra dirección de trabajo completamente distinta. Mirá que hay algunos acá en Uruguay de la derecha que están de acuerdo con Bukele y han planteado, ¿no? Ah, sí, porque porque es ese ecosistema
De alguna manera lo representa la Conferencia Política de Acción Conservadora del otro día en Estados Unidos, de Maryland. Bukele, Milei, Trump, Abascal. Representan eso que tiene mucha fuerza en redes sociales, que tiene mucha fuerza en los algoritmos, en el TikTok, que se mete en la cabeza de los chiquilines porque... Y bueno, pues son los de Silicon Valley son los que manejan el mundo. Y además es porque el simplismo, porque es un pensamiento simple. A veces las consignas simples, en sociedades muy enojadas, entra en el cárcel o bala, entra como, me pongo ejemplos, ¿no? Entra en la casta, y que a partir de ahí se hace demagogia. El Partido Colorado, ya sé que vos me vas a decir que es demasiado margen, el Partido Colorado, pero tenía decisiones para tomar, entre ellas quién iba a ocupar la Secretaría General. Porque Sanguinetti la dejaba, la dejó, de hecho. Hoy. Sí, el 2, el viernes, ponerle. Hoy lunes sería efectivo. Lunes. No decidieron secretario general, lo dejaron para después de la interna. Sí decidieron a Osta como prosecretario, que no sé bien qué funciona eso. Pero es la interna de ese partido. Ciudadanos no quiso agarrar tampoco. Qué complicada la situación del Partido Colorado, ¿no? Sanguinetti, hay una frase ahí que citamos de Montevideo Portal, Sanguinetti dice, nos gustaría pensar que el partido acrecentará significativamente su caudal. ¿Y qué va a decir? A mí me gustaría pensar también. Y a mí me gustaría pensar como formulaciones. Lo mismo que no decir nada. Está complicado. Está complicado el particular. Además, que he visto que le han dado mucha... Está apareciendo mucho Gurméndez, ¿no? Sí, pero ahora con el tema de delantera arena y coso... Claro, Silva, que se ha quedado un poco, y Ojeda. Ojeda es otra maravilla de los algoritmos, ¿no? Pone mucha plata en publicidad en internet, me parece. Pero bueno, ¿vos pensás que Ojeda tiene alguna? No, pero están peleando en... Eso sí es una pecera, no es una pecera, es una bolsita con el pez. ¿Cómo se llamaban aquellas peceritas que eran así, como huevitos? ¿No? De los dibujitos que tiene un solo pez que da vuelta así eternamente y deja. Yo te decía, si pudiera dejaría un surco en el agua. Es como yo te decía, te llevas una bolsa cuando compras el pez, te llevas una bolsita de nylon con agua. Y ahí estás pescando. Bueno, Popi, hemos llegado al final. Tengo que recordarte que ya vuelve Julieta. Estaba viniendo de Madrid. Vuelve después de haber estado casi un mes en Europa. Ya me estuvo contando, estuvo por todos esos lados que vamos a ir. El norte de España y Portugal. Bueno, varios de esos lados. Que le aviso a la gente, está abierta esa excursión. Ustedes pueden averiguar en el 092-982-986 y averiguar, ahí te van a un PDF con todo el itinerario, con todas las actividades previstas. Y bueno, los que se quieran sumar, sigue abierto. Por suerte la gente está respondiendo a esto. Vamos a tener un viaje bárbaro. Nos vamos a ir el 25 de mayo y volvemos el 12-13 de junio. Va a estar muy buena. Bueno, pero Julieta se va ya a reintegrar. Julieta Zidane, que produce este programa, tanto acá como a Legítima de los viernes. Está en viaje, ¿no? Seguro. Está volviendo de Europa. La vi que estuvo en La Haya. Estuvo en La Haya, estuvo en Copenhague, estuvo en Malmo, en Suecia, estuvo en Francia. No, Julieta. Acá lo que... ella viaja. Si puede viajar. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Gris, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.